Monterrey, allí me preparé, me quedé a trabajar, conocí a mi esposa, bueno, ella me conoció a mí. Eh, eh, Tuve, por la gracia de Dios, tuvimos 3 hijos, tenemos 3 hijos, ahí estuvimos viviendo hasta hace 2 años, estuve por 20 años en Monterrey, entonces ya más o menos pueden calcular mi edad. Eh, Tengo 41 años y el Señor ha sido fiel en la vida de nosotros y en la vida de sus hijos. Sabemos que Él es quien guía nuestros pasos, quien es fiel y que en su gracia nos guía, nos conduce. Y tengo 2 años de estar viviendo en Querétaro, en la ciudad de Querétaro. El Señor nos llamó para servir ahí en la ciudad de Querétaro y pues tenemos poco de estar ahí entre los hermanos. Estoy pastoreando una iglesia pequeña, más o menos, bueno, son 70 personas las que estamos ahí en promedio. Digo pequeña porque en Monterrey también estábamos en una iglesia que de alguna manera era un poco más grande, pero independientemente de la cantidad, es el Señor quien va dirigiendo, como me contaba también aquí el pastor con su familia, ¿no? Cómo Dios de alguna manera pues es fiel y va obrando en sus hijos, proveyendo lo que necesitamos, y doy gracias a Dios la oportunidad de estar aquí. Es para mí un privilegio poder abrir la palabra de Dios y juntos poder ir a ella y dejar que el Espíritu Santo, más bien quiero corregirlo, quiero decir, el Espíritu Santo va a hablar por su palabra, nos va a hablar a todos los que estamos aquí, y quisiera orar sencillamente que Él nos dé un corazón tierno para recibirla, disposición para no solo creerla aquí, sino que Él la lleve a lo profundo de nosotros para que sean convicciones que den fruto para su gloria, para el avance del Evangelio. Que el Señor hoy nos bendiga. Así que déjeme empezar con una oración y luego iremos a la predicación de esta tarde. Señor, estamos en esta tarde reunidos, sabemos, como acabamos de cantar, alrededor de tu mesa. Es por Cristo, tu Hijo, que hoy podemos sentarnos a esta mesa y escuchar como Marta, quizá algo afanados y turbados estamos, con muchos quehaceres, pero una cosa es necesaria hoy, y es sentarnos a tus pies para escuchar como María lo que tú tienes que decirnos. Señor, usa tu Espíritu Santo, dame sencillez, dame claridad, dame denuedo para que tu palabra sea la que sea expuesta y sea la que hable a nuestras vidas, Señor. Solo tú puedes hacer esa obra espiritual que obra humana no puede hacer. Llevar nuestras vidas a amar cuando es difícil amar. Llevar nuestras vidas a morir a nosotros mismos para ganar una vida mejor. Señor, ayúdanos hoy a ver que somos dichosos por llorar. Ayúdanos. Abre nuestros ojos. Danos oídos para oír, ojos para ver y un corazón tierno para escuchar tu voz. Te lo pedimos por el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Imagina conmigo que estás en un momento, tú eres un israelita y has salido de Egipto y tú viste las plagas, viste cómo caían granizos, viste cada una de ellas y ahora estás victorioso. De hecho, con victoria tal que tomaste y tienes en tus manos un botín, o sea, joyas, y que fue lo que pasó con los israelitas en ese entonces. Imagínate que estás ahí. Puedes oler la tierra de desierto y vas con todos felices, de alguna manera caminando con todos los demás, y de repente, al paso de un rato, tú vas viendo cómo de repente ves el humo de los carros del faraón llegar hacia ustedes y se empiezan a inquietar. Tú ves a tus hijos, ves tu familia, y imagínalo en verdad. Ponte un momento en ese instante.
y estás viendo los carros de Faraón y empiezas a escuchar a algunos que empiezan a decir, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en este desierto? Y empiezan a ir con Moisés y a quejarse. Tú empiezas a pensar, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a llevar a mis hijos? Porque sabes que en un momento más esos carros los van a alcanzar y frente a ustedes está el mar. No había dónde ir. Y en el momento estás sudando, tus manos están sudando y tú estás pensando como padre, quizá estás viendo cómo vas a librar tus hijos. Eso fue un momento real para personas reales, no es un cuento, y por eso te invito a considerar eso. Ahora, después de la queja, Moisés va a consultar al Señor y regresa de parte de Dios a decirnos lo siguiente: no teman, estén quietos, no se muevan y vean la salvación del Señor por ustedes. Porque los egipcios a quienes hoy han visto, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Y tú dices, ¿qué? Piénsalo un momento. ¿Qué harías tú? ¿Creerías el mensaje del profeta? Moisés te dice, quédense ahí y van a ver la salvación. Quizá yo creo que en mi corazón habría duda y habría un momento en que yo diría, ¿cómo Dios nos pide estar quietos? Y solo quiero iniciar pensando con este ejemplo de lo que muchas veces sucede en el obrar de Dios. Dios actúa de maneras en que nosotros muchas veces no esperamos. Muchas veces Dios hace su obra y el día de hoy estaremos meditando el pasaje en Mateo 5:4. Y si algunos quizá conocen este pasaje, el pasaje dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Si tú escuchas esa palabra, en un momento dices tú, bueno, pero piénsalo un poquito. Lo que está diciendo Jesús, quien está hablando aquí, es dichosos son los que lloran. ¿Cómo? ¿Quiénes son dichosos en nuestro día a día? ¿A quién nosotros pensamos que son dichosos? ¿Los que lloran? No, los que no lloran, los que tienen todo. Tus ojos, al igual que los míos, habrán visto a personas que tienen todo, o que creemos que tienen todo, o que parece que tienen todo. ¿Y cómo las vemos? Diríamos, dichosas. Por eso digo, el obrar de Dios es muchas veces diferente a lo que nosotros esperamos. Es diferente, el obrar de Dios es único, pero también es muchas veces contrario a lo que nosotros queremos, incluso. Nosotros queremos, si por ejemplo vamos a derrotar a un ejército egipcio, no sería como Dios lo hizo. ¿Cómo nos gustan? Las historias que a nosotros nos gustan son las de guerreros poderosos que si tú eligieras a pelear contra un ejército, pues escogerías a los mejores hombres bien fuertes y súper hábiles, pero Dios usa no a 32,000 personas como con Gedeón, sino 300. Y derrota ejércitos que eran como la arena del mar con cántaros y luces. Lo que pasó con Gedeón. Y así también, en nuestro pasaje de hoy, no solo el versículo 4, sino vamos a ver que mucho en el Sermón del Monte y mucho en las enseñanzas de Jesús, Él usa paradojas. Las paradojas es justamente esto, parece que son ideas que no se llevan. Por ejemplo, Jesús dice, ahorita vimos, bienaventurados los que lloran, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los misericordiosos. Y sigue él describiendo justamente lo que él usa. Usa esta estrategia, paradojas. Y ahorita vamos a ver más detenidamente
cómo y qué función tienen. Y vamos a meternos justamente en este versículo, Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ahora, si tú tienes notas o estás llevando notas de esto, lo que quiero que recuerdes o lo que quiero que puedas llevarte, lo resumo en una frase concisa para que te quede en la mente. Digas, bueno, algo de lo que pueda recordar que resume el mensaje de hoy es esta frase. Cristo describe un verdadero creyente, un verdadero hijo del reino, para confrontar y alentar para vivir para su reino. Cristo describe a un verdadero hijo del reino confrontándote y alentándote para vivir para su reino. Esto es lo que quisiera que pudiéramos ver hoy. Y en primer lugar, el primer punto es el siguiente. Un verdadero hijo del reino de los cielos llora por su pecado. Va a estar muy sencillo. Y en ese sentido quiero que tú lo puedas recordar. El versículo 4 de capítulo 5, creo que lo podemos recordar todos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esta facilidad casi varios los vi que los decían sin ver sus Biblias. Y el primer punto es, un verdadero hijo del reino llora por su pecado. Y vamos a ver justamente esto. Ahora, Jesús usa, como dije, una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es cuando dos verdades aparentemente contrarias contienen en ellas una verdad más profunda que no vemos a simple vista. Y el propósito de las paradojas, o esta manera de enseñar, es que el oyente reflexione. Por ejemplo, no nos es lógico, ¿verdad? Felices o dichosos los que lloran. Entonces, la reacción de las personas es, ¿cómo? ¿Qué me estás diciendo? Y parece que hay una contradicción en esto, pero lo que está haciendo es atrapar tu atención para que reflexiones. Otra paradoja del Señor Jesús, por ejemplo, es cuando dice que aquel que quiera ganar su vida la debe perder. ¿Cómo puedes ganar tu vida perdiéndola? ¿Ves? Otra paradoja. Los postreros, los primeros serán los postreros. ¿Cómo? ¿A qué se está refiriendo? Justamente está usando un lenguaje intencional que parece contradictorio, pero está explicando una verdad debajo de eso. Por ejemplo, ¿cómo ganamos una vida perdiéndola? Bueno, justamente renunciando a nuestra propia vida, vamos a ganar una vida mejor. Es lo que Jesús está ofreciendo. Y el punto de hoy es, en esta bienaventuranza, está diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, quisiera que notaras aquí la palabra bienaventurados. La primera palabra es sencillamente, ¿qué quiere decir? Dichoso. La palabra ahí en el original es Macarios. ¿Has escuchado a alguien que se llame Macario? Pues su significado de su nombre es feliz, dichoso. Ahora, no solamente es alguien feliz a un nivel sencillo, sino es como doblemente feliz. Dichoso. Dichosos los que lloran. Y entonces, justamente parece como que, ¿qué está queriendo decirnos Jesús con esto? Bueno, creo que nos va a ayudar mucho a entender un poquito la parte del contexto. Si tú lees ese texto aislado, pues vas a entender algo, pero ¿qué va a enriquecer tu entendimiento de ese texto? Dijimos que es muy sencillo, ¿verdad? Pero vamos a ir limitando aquello que no significa y aquello que sí significa. Si lo vemos a simple vista, pues decimos, bueno, bienaventurados, dichosos los que lloran. Bueno, pues eso incluiría quienes no han llorado, quienes no lloran. Bueno, vamos a ver qué se está refiriendo a Jesús. Bueno, primero lo que quiero que pensemos es, estamos en el libro, en el Evangelio de Mateo. Mateo, quien escribe, justamente, él quiere que veamos a Jesús y nos presenta a Jesús como rey, como el rey. Si tú vas al inicio de Mateo, vas a ver que empieza con una genealogía. Y te dice, en el libro de Mateo, te dice ahí al principio, fíjate conmigo, o ve conmigo a Mateo, capítulo 1.
¿Cómo inicia? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de... ¿Por qué hijo de David? Porque nos está conectando con la promesa de que de David vendría un rey y su reino sería eterno. Jesús es este rey. Y Mateo nos está presentando al rey. ¿Cómo termina Mateo? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. ¿Por qué Jesús dijo toda potestad? Él tuvo ya todo el dominio. ¿Cómo? Entronándose, pero no en el trono que tú y yo pensamos. ¿En dónde fue entronado Jesús en Mateo? En una cruz. ¿Cómo fue coronado? Con espinas. ¿Cuál fue su cetro? Una caña. Y después de su coronación, después de ser entronado, ¿te acuerdas de los discípulos? Le decían, yo quiero estar a tu derecha y a tu izquierda. ¿Y quiénes estuvieron a su derecha y a su izquierda en su trono? Los ladrones. No me voy a meter mucho, sino el principio y fin nos dan mucha luz. No solo eso, mira capítulo 2, la visita de los sabios de Oriente. Versículo 2, ¿dónde está quién? Versículo 2:2. Están preguntando estos sabios de Oriente por el rey de los judíos. ¿Ves? Tiene esa intención. Después nos va hablando justamente capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista, la predicación de aquel que prepararía el camino del rey sería Juan el Bautista. ¿Y cuál es el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de este rey se ha acercado. El reino ha sido inaugurado por el rey Jesús. Y nos está presentando Mateo al rey. Esto nos va a ayudar mucho a entender nuestro texto. ¿Sale? No, síganme aquí. Entonces, vemos cómo también Mateo no solo nos presenta al rey, sino el profeta. Muy interesante. Capítulo 5, estamos en el sermón del monte o de la montaña. Jesús, siendo el perfecto profeta, el mejor Moisés, ¿recuerdas dónde el pueblo de Dios recibió la palabra de Dios? En un monte, el monte Sinaí. Pero ahora, Jesús, el profeta, viene desde el monte. Hay una intención de parte del autor a dar su ley a su pueblo, y no solo dar su ley, sino también a interpretarla de manera correcta. Capítulo 5 al 7 nos da. Por eso él dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Porque Jesús está dando la interpretación. Miren, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo, eso es la ley. Pero yo os digo, y él va al corazón de la ley. Lo que perdieron los judíos. Bueno, entonces, ¿cómo nos ayuda justamente esto? Bueno, vamos viendo que en este contexto, Mateo es quien nos presenta a Jesús como el verdadero rey de Israel, que sí pasó la prueba en el desierto, fue bautizado en el Jordán. ¿Cuántos días fue? El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, Jesús estuvo 40 días y 40 noches. Pero Israel, ¿qué pasó en el desierto? Fue tentado, pero pereció. El Israel de Dios, Jesús, ¿qué pasó en el desierto? Fue tentado, pero vencedor. Está el autor tratándonos de decir y conectar que Jesús es el cumplimiento de todo lo que el Antiguo Testamento nos estaba preparando para Jesús. No fue como un plan B, no fue como una reacción de parte de Dios, sino ya sí Dios lo había anunciado. Por eso dice en Hebreos Pablo que esto es sombra de lo que se cumpliría en Cristo. Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Justamente, mira ahora conmigo, capítulo 5, ya estamos ahí en el monte y el perfecto profeta de Dios, el mejor maestro que ha existido en esta tierra, el mismo Señor Jesucristo, viene y con palabras súper sencillas va a dar un mensaje a su pueblo e inicia y lo abre con las bienaventuranzas. Por eso es versículo, vayan conmigo a capítulo 5, versículo 1, dice, viendo la multitud subió al monte
Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y así continúa Jesús enseñando o iniciando con las bienaventuranzas. Ahora, presta atención aquí. Capítulo 5, versículo 3. ¿Qué dice? Ya lo leímos. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? Versículo 10. Ese es como el broche inicial y luego aquí lo cierra. Versículo 10. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa frase del versículo 3 y versículo 10 funcionan como decirte, así, es justamente lo que está ahí en medio, es una descripción de los hijos del reino. No sé si lo puedes notar conmigo. De los tales es el reino de los cielos. Jesús, el Rey, viene a presentar justamente y dice, arrepentíos, ¿verdad? Creed en el Evangelio, y Él viene a anunciar el reino. Y les dice aquí justamente en el Sermón del Monte, así se ven los verdaderos hijos del reino. Por eso yo puse justamente en esa frase, Cristo describe a un verdadero hijo del reino. Está haciendo una descripción. ¿Cómo es un verdadero hijo del reino? Pobre en espíritu. Empieza con pobre en espíritu y 2, llora. Pero ahorita vamos a ver qué llora y qué es pobre en espíritu. Bueno, justamente es lo que estamos viendo aquí. Nos está definiendo quién es esta característica de los hijos del reino, que son pobres, lloran, tienen hambre y son misericordiosos, y lo va describiendo en las bienaventuranzas. Ahora dijimos, Jesús usa las paradojas para llamar nuestra atención, reflexionar justamente, porque hay un peligro, hermanos. El peligro es que podemos asumir que nosotros somos hijos del reino, como lo estaban siendo los que oían en ese entonces. Fariseos le dijeron a Jesús, nosotros sí somos hijos de Abraham, nosotros no somos hijos de fornicación, le decían. Pero los fariseos asumían que eran hijos de Abraham, es decir, pueblo de Dios, porque ellos se refugiaban en un cumplimiento externo de la ley. Y Jesús viene y les presenta y los confronta, diciendo, no, este es un verdadero hijo del reino. ¿Quién es un verdadero hijo del reino? Los que son pobres en espíritu, los que lloran. Y sigue describiéndolo así. Ahora, ¿qué quiere decir entonces Jesús? Bueno, vamos a entender ese significado de bienaventurados los que lloran. Bueno, pues ¿quién en este mundo no llora? De hecho, cuando nacen los bebés, lloran. Pues entonces ya Jesús está diciendo que todos los que lloran son hijos del reino. ¿En qué sentido Jesús está hablando? Está anunciando, dando una sentencia para darnos un sentido más profundo. Está hablando en un sentido espiritual. Por eso incluso inicia diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es un pobre en espíritu? Aquellos que en el tiempo de Jesús escuchaban, eran justamente aquellos que decían, yo estoy en bancarrota espiritual, Jesús. Yo no tengo nada que ofrecerte. ¿Quiénes fueron los que sí creyeron en Jesús como el rey de los judíos? ¿Te acuerdas en la cruz? Un ladrón, uno de los ladrones. Él creyó que era el rey. ¿Por qué? Sus labios lo confesaron y Jesús mismo lo declaró. Nota, esto es palabra de Dios. Si quieres poner tu confianza en que tú eres un verdadero hijo del reino, ponla justamente que tú puedas decir con la palabra. Yo sé, porque mira, aquí lo dice. Esto lo puedo ver aquí en el texto. Y quiero por eso doy este ejemplo. ¿Recuerdas al ladrón en la cruz? Primero dice que los dos estaban burlándose de Jesús.
Pero después que siguen pasando los sucesos, que Jesús dice cosas y que el ladrón en la cruz dijo, acuérdate de mí cuando vengas tu reino. Lo leemos y de hecho lo están recitando de memoria, lo estamos recitando de memoria, pero damos por sentado, ¿qué está confesando este ladrón? Estaba confesando que de alguna manera Jesús iba a resucitar. Porque él dijo, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús de hecho lo confirma, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es chocante para nosotros, pero justamente eso, fue un pobre en espíritu el ladrón. Yo estoy dando el ejemplo del ladrón para recordar y ver, bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que dicen, yo estoy en bancarrota espiritual. Yo estoy hundido en el pecado. Yo no tengo justicia propia. No puedo, Señor, ganarme el cielo. No veo una escalera hacia el cielo y la estoy escalando por mi propia fuerza. No, los pobres en espíritu dicen, necesito tu intervención en mi vida porque yo no tengo que ofrecerte. Ese es un pobre en espíritu, alguien que no está viendo su desempeño para ganarse el cielo, sino alguien que dice, no tengo, estoy pobre, ¿no? ¿Qué tiene un pobre? No, ese pobre en espíritu está dejando de ver. Al ver su pobreza, corre. El segundo paso, ¿ves? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero luego, ese pobre en espíritu, cuando ve su pobreza, mira la secuencia. Mira cómo va en un orden o tienen una conexión. Es pobre en espíritu y entonces llora por ver su condición de pobre. Y entonces después de esto viene un hambre y una sed de justicia. Eso es las bienaventuranzas. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús? Tiene un sentido espiritual. Ese pobre en espíritu, número 2, ve su condición y llora por ver su condición. Bienaventurados, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Recuerda en la Biblia, en las historias de Jesús, hubo personas que no lloraron por ver su condición. Y Jesús mismo dijo, decía Jesús, los enfermos son los que tienen necesidad de médico, no los sanos. ¿Por qué? Los fariseos no se veían a sí mismos necesitados de salvación. Ellos no veían su pobreza, por tanto, no lloraban su pecado y por tanto no veían a Jesús como el rey, ni lo reconocieron como rey, le rechazaron como rey e incluso lo llevaron a la cruz rechazándolo como rey. Jesús dijo, ¿verdad? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era su invitación ahí, unos versículos antes. De iniciar 4, en versículo 17, versículo 17 del capítulo 4 dice que Jesús empezó a predicar. ¿Cuál era la predicación de Jesús antes del Sermón del Monte? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora quiero que pensemos aquí en aplicaciones que tiene que ver este texto para nosotros hoy aquí. Estamos viendo justamente que estas personas que escucharon a Jesús decir esto, lo escucharon y lo dijo Jesús en un contexto, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Necesitamos acaso escuchar esto? Yo creo que sí. Necesitamos recordarnos que Jesús pone en evidencia quién es un verdadero hijo del reino, aquel que llora su pecado. Ahora, no dice Jesús, bienaventurados los que lloraron. ¿O sí? ¿O fue una mala? No. De hecho, el tiempo en que está bien traducido, es un tiempo perfecto. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué es diferente decir bienaventurados los que lloraron?
Porque decir bienaventurados los que lloran es aquellas personas que en un punto en su vida vieron su miseria y eso pasó una vez en su vida y sigue sucediendo, sigue sucediendo, sigue sucediendo. ¿Recuerdas qué pasó con Isaías ahí en capítulo 6? Dice que estaba él sentado en el trono y de repente entra en el templo del Señor y vio la gloria del Señor, las faldas llenaban el templo y dice que los ángeles cantaban, Santo, Santo, Santo. ¿Y cómo respondió Isaías al ver la santidad y escuchar la santidad de Dios? Ay de mí que soy muerto, que soy un hombre de labios inmundos. ¿Por qué nos ayuda este ejemplo? Justamente eso es lo que pasa. Creo que Jesús aquí está partiendo en dos, está haciendo un contraste. El orgulloso y el humilde. ¿Recuerdas? De hecho, la Biblia repite una frase constantemente. Dios resiste al soberbio. ¿Cuál es la condición del soberbio? No necesita de Dios. Lo que quiero llevar a la reflexión justamente es esto, hermanos. Bienaventurados los que lloran son aquellos que vieron su pobreza, su miseria, vinieron al Salvador, pero no es algo que quedó en un punto en tu vida y ya, sino es algo que en la medida que tú conoces a Dios, eso va exponiendo tu verdadera condición más y más. Pero me explico. Cuando más ves la grandeza de Dios, voy a dar un ejemplo, por ejemplo, antes de continuar con eso. ¿Has estado alguna vez? Una vez estaba en Monterrey, justamente, y el equipo de voleibol femenil de Estados Unidos pasaba por unas calles de Monterrey. Yo estaba así viendo a mujeres de 2 metros por ahí. Pasaron al lado de nosotros y nos sentíamos chiquitos, de verdad, te sientes intimidado. ¿Por qué doy este ejemplo? Nos decía también nuestro pastor en la mañana, el pastor Besa, decía justamente, hay una correspondencia, hay una reciprocidad. Tú ves la grandeza de Dios y simultáneamente, ¿qué va a suceder? Vas a ver tu pequeñez. Y si ves tu pequeñez, en verdad, ¿qué es lo siguiente? ¿Sabes qué hacen mis hijos cuando ven su pequeñez? Aunque son bien orgullosos y me dicen, papi, yo puedo. Pero cuando ven sus limitaciones y su pequeñez, corren por ayuda del que sí puede. Espero me estoy explicando, hermano. Jesús viene y les expone la palabra de Dios a los que estaban oyendo en ese momento para captar su atención, dando una paradoja que era, ¿cómo que felices los que lloran? ¿Cómo que felices los pobres? Pues Jesús justamente nos está diciendo eso mismo hoy. Hermano, piénsalo un momento. Solo quiero hacerte esta pregunta. ¿Has dejado de llorar tu pecado? ¿Te has acostumbrado a ciertos pecados por los cuales has dejado de lamentarte? Quiero dar un ejemplo. Ahí en el Sermón del Monte, Jesús dice, Mateo 5:21, el Sermón del Monte es 5, 6 y 7 de Mateo. Es todos esos 3 capítulos. Mateo 5:21. Ustedes han oído que se dijo, no matarás, pero cualquiera que comete homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable en la corte. Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no matarás. Y había algunos que decían, yo cumplo la ley, porque yo no mato. Pero yo os digo, dice Jesús, que si tú te enojas, tú eres culpable. Porque el asunto Jesús lo llevó no solamente a la acción. ¿Dónde empezó esa acción que le llevó a esa persona a matar? Corazón enojado contra su hermano. Otro más. Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que más de esto es de mal procede.
Y no hay tiempo para hablar de esto, pero Jesús dice, miren, ustedes dicen que si juramos o no juramos, si están ahí en todo el asunto, pero pues dice así, no sea no. Por ejemplo, Jesús, o sea, nos lleva a este punto. ¿Alguna vez tú le has dicho a alguien, hermano, lo veo a las 5? ¿Y has quedado mal con tu palabra? O padres, miren, los padres que tenemos hijos pequeños, hijo, mañana te voy a dar esto. Y nuestra palabra queda por los suelos. Lo que estoy diciendo es, ¿has dejado de llorar tu pecado? De alguna manera, la invitación de Jesús cuando dice, bienaventurados los que lloran, son aquellos que justamente siguen viendo su pobreza, siguen viendo su miseria para correr a aquel que les puede salvar. Hay una progresión en las bienaventuranzas como vimos. Y lo que quiero que reflexionemos es esto. Hay esos pecados que estás respetando en tu vida, que estás permitiendo. Jesús habló de algunos, como incluso Mateo 5:27, dice él, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró y en su corazón. Jesús va más allá al fondo de aquellas cosas en las que muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado. ¿Han escuchado la ilustración de la ranita? La ranita que está en ese balde de agua tibia, cómoda, pero la ponen en la estufa, le ponen en la mecha, pero no le pones el fuego a todo lo que da. Le pones la mecha a lo mínimo, pero el fuego avanza y la ranita no brinca porque no le cala, no le lastima el agua caliente. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, la ranita acaba cocinada. ¿Por qué? Porque fue sigiloso, fue poco a poco que la ranita empezó a cocinarse. Hermanos, bienaventurados los que lloran, no los que lloraron, los que siguen viendo su miseria, viendo su pobreza, viendo su necesidad de Cristo, viendo su necesidad de correr a Cristo, viendo su necesidad y siguen llorando su pecado. Siguen viendo que necesitan a ese Salvador. Ese es lo que Jesús nos está diciendo. Entonces, ¿quiénes son felices? ¿Quiénes son dichosos? Los que lloran su pecado, que ven la condición en la que está. Ahora dijimos, ¿verdad? Jesús describe a un verdadero hijo del reino para exponer la verdad de lo que puede estar pasando también en nuestro corazón, no para culparnos, sino para invitarnos a venir a Él, quien puede y quien está allí a la puerta, para que vengamos a Él y sigamos siendo salvos de nosotros mismos, de nuestros pecados, de aquellas cosas que nos hemos acostumbrado. Hermanos, hay una aplicación aquí. En algún punto, todos tenemos un corazón que empieza a seguir tratando de poner aquellas cosas más evidentes o más visibles en orden, pero aquellas más íntimas las descuidamos. Las dejamos que allí tomen un lugar cómodo en nuestra vida. Y el texto de hoy nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. De alguna manera nosotros tenemos que seguir yendo a la palabra para ver que necesitamos, porque somos esos pobres en espíritu necesitados de un Jesús que viene a nuestra vida para transformarla y seguirla transformando, como dice 2 de Corintios, ¿verdad? Dice 2 de Corintios que conforme contemplamos su gloria, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de su Hijo. Entonces, el primer punto, bienaventurados, un verdadero hijo del reino llora su pecado. Llora su pecado, llora porque ve su condición y su necesidad de salvación. Pero número 2, un verdadero hijo del reino recibirá consolación. El versículo no solo dice, bienaventurados los que lloran, punto.
Sino dice, bienaventurados los que lloran, porque, ¿por qué? Hay confusión en la... ellos recibirán consolación. Y mira, quiero justamente empezar con esa palabra. Si lees con atención, dice, hace una distinción. ¿Quiénes recibirán consolación? ¿Todos? Ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que lloran. Entonces, Jesús está partiendo en dos aquí. Los que lloran y los que no lloran. Ya vimos, y este es un punto más fuerte, porque Jesús no se está refiriendo a un llorar físico, sino a un llorar más que tiene que ver con esto, su pecado, su condición de pobreza. Jesús parte en dos, entonces, aquí. Bienaventurados, dichosos. ¿Quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son los hijos del reino según Jesús? Los que lloran. Y ellos serán consolados. Están entonces en dos, ¿verdad? Los que lloran y los que no lloran. Justamente, con esto tan sencillo, podemos ver que es el Sermón del Monte. Recuerda, mira conmigo, Mateo 7, 13 y 14. Están los que lloran su pecado. Y mira lo que dice Mateo 7, 13 y 14. Ahí mismo en el Sermón del Monte. ¿Qué dice? Entrad por la puerta estrecha, lean conmigo, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Te das cuenta aquí? De hecho, Mateo 7 es el final del sermón. Al inicio del Sermón del Monte empieza con las bienaventuranzas y hace una descripción de los hijos del reino, pero al final hace una invitación. ¿Recuerdas cómo incluso termina? El que construye su casa sobre la arena y el que construye su casa sobre la roca. El que entra por la puerta ancha y el que entra por la puerta estrecha. Y claramente en este pasaje dice, el que entra por la puerta ancha va por un camino fácil, amplio, pero su fin, muerte. El que entra por la puerta angosta, ¿cómo es entrar? ¿Has visto una puerta angosta? La abres y le piensas para entrar, ¿verdad? Y te acomodas. Y luego ves el camino angosto, que es difícil. Esa es la idea sencilla de Jesús. Difícil, pero su fin, la vida eterna. Jesús desde un inicio dice, ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son ellos? Los que son pobres en espíritu, que dicen, yo no tengo nada, Señor. Como ese ladrón en la cruz, acuérdate de mí, yo no tengo justicia propia. Corro a ti, Señor, porque yo no tengo esa escalera. Yo lo he intentado tantas veces y me doy cuenta que no puedo ganarme el cielo por más que lo intento. No puedo. Y hermanos, si alguien está aquí y quizá se da cuenta y ha intentado hacer buenas obras y se da cuenta que aún más que intenta no puede, hoy es el día en que tú puedas ver que Jesús te ofrece una salvación gratuita, que no tienes que ganarte, que bienaventurado el pobre en espíritu, el que dice, no tengo que ofrecerte nada, Señor, por mí, es tu gracia. Pero no solamente la salvación en un punto de nuestra vida es por gracia, sigue siendo por gracia. Sigue siendo por gracia. Dios nos bendice no por lo que hacemos, sino porque estamos en Cristo. Lo cantamos, estamos en Cristo y es por eso que Él nos bendice. Nuestro amor por Cristo, al ver esa gracia, nos controla, dice Corintios, de tal manera que deseamos obedecerle, pero porque lo amamos, no porque tenemos que hacer, no porque me voy a ganar la bendición de Dios.
Dios me bendice cada día porque me ve en Cristo, vestido de una ropa blanca perfecta, no mía, sino por la fe en Él. Es su justicia a mi favor. Ese es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte. Y está diciendo, ¿quiénes serán los que recibirán consolación? Los que lloran. Los que lloran su pecado recibirán consolación. Recibirán consolación. Ahora, imagina por un momento, hay de esos videos donde hay chicos que están ofreciendo unas llaves de un auto deportivo de lujo de millones de dólares a personas que ven en la calle y sencillamente porque le acepten esas llaves se llevan ese carro. Y a veces cuando veo eso digo, ay, ojalá yo hubiera estado ahí, ¿no? Pero ¿qué es aquello? Si alguien te ofreciera la casa de tus sueños, te dijera, aquí está, así nomás. O si alguien te ofreciera el coche de tus sueños para los jóvenes que soñamos, o hombres, ¿verdad? Que nos gustaría, o la camioneta, ¿va? La camioneta de tus sueños, o la jubilación de tus sueños. Ya hasta las jubilaciones de hoy ya no son como antes, ¿verdad? ¿Por qué estoy mencionando esto? Dices tú, bueno, ¿por qué estás mencionando esto? Si alguien te ofreciera algo así, de seguro en algún momento tú dirías, o sea, eso cambiaría tu mirada, tu respuesta. Pero estamos ante un texto hoy y quiero volver a, justamente como iniciaba, ¿te acuerdas? La paradoja de esto. Recibir la consolación del Señor. Que nuestro corazón pueda realmente hallar descanso. Estar seguros que un día aquel que tiene manos perforadas, un costado perforado, va a enjugar tus lágrimas, va a abrazarte y consolarte de todo lo que por 70 años tú quizás sufriste, u 80 o 90, llevándote a un lugar donde para siempre serás consolado. Una casa de tus sueños no se compara con el consuelo del Señor. Un coche, un auto, una vida o una jubilación o lo que sea en este mundo, hermano, lo que el Señor nos ofrece aquí en este texto hoy es más grande que cualquier cosa material que tú puedas desear aquí. Es más grande. El consuelo que el Señor te da es un consuelo para siempre. Una vez estaba con mis hijos y estábamos viendo en Mateo la historia de estos amigos que llevaron a un paralítico que tenía muchos años de ser paralítico. Y recuerdas cuando bajan, abren el techo, bajan al paralítico, dice que los fariseos estaban ahí y decían, dice en su mente, juzgando lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? ¿Cómo que tus pecados son perdonados? Y Jesús incluso le responde, le escucha sus pensamientos. Hay un contraste ahí en la historia. El paralítico y los fariseos. Yo les decía a mis hijos, ¿sabes qué fue lo mejor que le pasó a ese paralítico? Haber sido paralítico. Aunque hubiera pasado, aunque el otro día él hubiera muerto, o aunque él no hubiera disfrutado tanto tiempo caminar, él ahora tiene una consolación de poder caminar, y no solo caminar, estar en un lugar donde no hay pecado, donde no habrá más ninguna situación difícil para él, para siempre. En cambio, esos fariseos que tenían sus pies y que vieron al Mesías, lo rechazaron. Les decía a mis hijos, lo mejor que le pudo pasar a ese paralítico es justamente haber sido paralítico, porque entonces, en su pobreza, él vio a Jesús y dijo, Él es el Mesías. Él es. Él creyó en Él y Él recibió consolación. ¿Te das cuenta?
Paradojas. Dios hace las cosas de maneras diferentes a lo que nosotros muchas veces esperamos. Jesús dijo, en el mundo hallaréis aflicción. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús vino y nació no en una cuna de oro, nació en un pesebre. Vivió como un humilde carpintero. ¿Por qué? Porque la manera de obrar de Dios rompe nuestra lógica, nuestra manera de querer ver esta vida. Querer ganar ese desempeño por nuestras propias fuerzas. No. Es su obrar, es su gracia. Y hermano, si tú estás con aflicción, no sé, de la preocupación de un hijo, de su salvación, eso aflige a los padres. Nos quita el sueño. Si tú estás en aflicción, no sé, por los achaques o por situaciones, no, yo no lo sé. Por aquello que tú estés pasando, recuerda esto, el obrar de Dios es muy diferente, es contrario a como nosotros muchas veces lo esperamos. Espera en Dios, no dejes de esperar en Él y escucha justamente lo que este versículo tan cortito que ya tienes en tu mente te dice. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ellos serán consolados. Estamos por un desierto. Esta vida es un desierto. Dice un himno, ¿verdad? El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Yo estoy de paso y estamos en un desierto. ¿Y cómo es estar en un desierto? Es agotador, es cansado, es achacoso. Pero nuestro peregrinaje por ese desierto, el Señor nos recuerda con estas palabras para darnos aliento. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El Evangelio son las buenas nuevas, el mensaje de las buenas nuevas es un mensaje de esperanza, hermano. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje que debe alentarnos una y otra vez. Nuestra esperanza, al igual como iniciamos, como el pueblo de Israel, Dios se va a poner atrás a los egipcios y adelante el mar. Y te va a decir el Señor, quédate quieto. La salvación mía. Y tú, cuando estés en ese momento, acuérdate de esa historia, porque muchas veces para ti es, no, a ver, a mí dime algo más lógico, dime algo más, a ver, tengo una enfermedad, y lo más lógico es buscar una solución que esté a mi alcance. No estoy diciendo con esto que no hagamos nada, pero lo que estoy diciendo es que nuestra alma aprenda a esperar en el Señor. Nosotros somos muy dados a querer solucionar las cosas, nuestros medios, con nuestra lógica. Y otra vez, el orgullo entra y dejamos de depender del Señor. Dejamos de humillarnos. Ese es el punto del orgulloso y el humilde. El humilde está dependiendo, está corriendo, está viendo su pobreza, está yendo una y otra vez, buscando el rostro del Señor, viviendo delante de Él. Pero el orgulloso pudiera incluso estar mucho en la iglesia, pudiera hacer muchas cosas para Dios, pero lo hace para Él mismo. Lo pudiera estar haciendo para Él mismo. Otra vez la pregunta, ¿has dejado de llorar tu pecado? ¿Has dejado de recibir el consuelo de parte de Dios? Bienaventurados, dichosos, entonces, los que lloran su pecado. Y vimos, punto 2, ellos serán los que serán consolados. Hermano, quiero terminar con esto. El reino de Dios ha sido establecido en la tierra. El rey ya vino. Y el rey inauguró su reino hace 2000 años. Él lo inauguró.
Lo que no quiero dejar es esta idea de que, pues el reino, hay que esperar en el reino del Señor ya cuando Él venga. No, Él ya lo inició. ¿Y sabe dónde inició ese reino que esperamos que se establezca un día, que sea completo? No ha sido completado, ha sido inaugurado. El rey ya fue coronado y fue vindicado. Cristo ahora mismo está sentado a la diestra del Padre y está reinando. Por eso Él dijo, toda potestad me ha sido dada. Pero yo debo de entender esto porque el reino de Dios que está entre nosotros y está en nosotros, en aquellos que decimos ser hijos del Rey, está en cada verdadero cristiano, está en la iglesia. El verdadero hijo del Rey va a ir extendiendo ese reino aquí en la tierra. ¿Qué estoy queriendo decir con eso, hermano? No solamente pensemos que este reino será algo que va a suceder en algún punto. No. ¿Recuerdas ahí en el Sermón del Monte que era la oración de Jesús? Decía, le enseñaba a sus discípulos, Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El Señor quiere hoy que usted y yo estemos yendo como en esas bienaventuranzas, viendo nuestra pobreza, llorando nuestro pecado, viendo nuestra necesidad del Señor, para que Él reine más y más en tu propia vida, en la de tu familia, en la de esta comunidad que Dios está poniendo en este lugar, para extender su reino. Un reino donde las personas se aman, conviven, viven de acuerdo a la voluntad del Rey. Así que quiero alentarles, iglesia, quiero animarnos con este pasaje. El Señor está exponiendo justamente esto. Está poniendo a la luz. Un verdadero hijo del reino llora su pecado y es consolado por el Rey. Oremos, Señor.